Buenas tardes, estamos aquí en lo que es la nota del profesor, desde Los Minas Radio, la emisora que ha hecho los cambios en la comunicación. Realmente sí. Cuando usted entra a la página de Los Minas Radio va a encontrar de todo y con todo. ¿Qué canal? ¿Qué página? No hay duda, Los Minas es algo diferente. Señores, la nota del profesor hoy viene con un tema que ha sido reclamación de muchas personas, pero específicamente no son de nuestro país. Son venezolanos que también quieren que abordemos la problemática de Venezuela. Nosotros no somos muy dados a lo que es comentar acerca de la política internacional, sobre todo la política suramericana, que ha tenido tantos altos y bajos en lo que va de esta década, ya de esta década que finaliza y que da inicio a una nueva década, que será la década del 30, y en este caso los venezolanos y las venezolanas que nos llaman nos están pidiendo que su tema sea tomado en cuenta. Nosotros hoy vamos a hacer un comentario en torno a esta problemática. Bueno, resulta y viene a ser que los países como lo nuestro, que están en vía de desarrollo, no tienen esa visión de lo que es respetar lo que piensa la gente. La gente en su diario vivir, en su cotidianidad, la gente siente, aunque usted no lo crea, todas las políticas que se van ejecutando. La gente siente en la piel cuando se acusan a funcionarios de robo. La gente siente profundamente, como ustedes no se imaginan, lo que es un desencanto por confiar en una persona que debió hacer un buen gobierno y que sus funcionarios, conjuntamente con esa persona, porque no podemos culpar a otros, hay que culpar, quieras o no, a los mandatarios, que son los encargados de sus gabinetes, que eligen a los funcionarios y que deben de vigilar a los funcionarios durante los 4 años. Y en ese sentido, nosotros hemos querido desintoxicar un poco este programa de lo que es la política vernácula, lo que es la política doméstica, esa política que no nos da tregua para pensar en otra cosa, mientras que en el mundo se suscitan otros problemas importantes que a todos nos confieren. Porque cuando tenemos problemas en un país vecino, esos problemas también nos afectan a nosotros. ¿Y de qué manera? La nota del profesor hoy trae la tónica de lo que es la problemática que vive el pueblo venezolano. Una problemática que se ha generado a partir de los gobiernos de Nicolás Maduro, gobiernos que no han tenido la apertura, la tolerancia y la capacidad de negociar abiertamente con los opositores. Los países que no respetan la oposición, que no creen en la oposición, son países que están destinados a lo que es el descalabro moral, económico y lo que es esa visión internacional que se tiene de un país donde se respeta la democracia. Venezuela lamentablemente es un país hermoso, un país con una amplia capacidad para producir riqueza, es un país petrolero, un país muy creativo, muy emprendedor, con verdaderas fuentes de riqueza que pudieran ser explotadas y ese país sería un país rico. Y esto lo digo porque cuando uno ve que los venezolanos y las venezolanas andan por el mundo buscando una mejor vida, buscando una posibilidad, uno se pregunta, pero wow, pero este país suramericano no es un país tan pobre. Más sin embargo, la problemática que han conllevado los gobiernos, y digo los gobiernos porque hay que incluir el de Chávez, un gobierno que también con un corte muy popular tenía un respaldo en un porcentaje mayor que el que tiene hoy en día el gobierno de Nicolás Maduro. Todas las desavenencias que este pueblo suramericano ha ido experimentando nos llama poderosamente la atención. Nosotros desde la nota del profesor queremos hacernos cómplices de esos venezolanos que viven en nuestro país, que no tienen esa voz, que no tienen esa posibilidad de expresar lo que sienten. Usted camina por las calles de nuestro país y se va a encontrar con cientos de venezolanos. No sé cómo se hace el manejo migratorio, pero de que hay muchos y muchas venezolanas en nuestro país, para nadie es un secreto. Hay venezolanos en los barrios populosos, hay venezolanos en la parte alta de la ciudad, hay venezolanos trabajando en los restaurantes, en los resorts, en los hoteles, en forma general. Hay venezolanos por doquier, ganándose la vida de manera honesta, con un trabajo que lo dignifique y que le haga sentirse personas. Nosotros, nuestro apoyo, nuestra solidaridad desde este programa a lo que es el pueblo venezolano. Y a propósito del pueblo venezolano, no cabe decir
no podemos hacer de la vista gorda con lo que ha ido aconteciendo en este país. El domingo pasado se dieron unas elecciones, unas asambleas para elegir miembros y para hacer un nuevo gabinete, lo que tiene que ver con el Senado, los diputados y en sí. Todo esto, hoy en día la opinión internacional dice que no es más que un teatro, no es más que un espectáculo de mal gusto que organizó Maduro para legitimar su presencia en el poder, su presencia en lo que es este pueblo venezolano que ya no aguanta más y que quiere un respiro. Lo que sucede en Venezuela es algo muy propio de esos gobiernos con carácter dictatoriales que llegan y no quieren irse jamás, que quieren imponer sus ideas, mientras el país se cae a pedazos porque de una forma u otra existen una serie de bloqueos que se hacen a nivel mundial, que lo hacen los países poderosos, y Venezuela no escapa a esto. Es una realidad de que el gobierno de Nicolás Maduro no es un gobierno aceptado por nadie. Es un gobierno que tiene muchos detractores a todos los niveles, y comenzando por los Estados Unidos, durante los 4 años de gobierno que ha gestionado Donald Trump, no hay duda de que este ha sido un atacante permanente de Nicolás Maduro y que no ha habido forma de negociar. Ya ustedes recordarán todo lo que se hizo, los levantamientos, la forma en que fue elegido el presidente Guaidó, que todavía hoy en día no podemos decir presidente porque hay que estar claro, no es presidente porque quien está dirigiendo ese país de manera absoluta es Nicolás Maduro. Pese a todas las gestiones que ha hecho Juan Guaidó, no ha logrado posicionarse. El tiempo ha corrido, el tiempo ha pasado y no ha habido forma de desmontar a Nicolás Maduro. Bueno, pues a partir de la asamblea, Michael Pompeo, el encargado de la diplomacia de los Estados Unidos, estuvo comentando y estuvo hablando y no reconocen ese espectáculo electoral que se dio el domingo. No lo reconocen porque entienden que esto es parte de un montaje. Ojalá tenga la capacidad el señor Maduro de en un momento determinado acercarse a la oposición venezolana y negociar de una forma pasible, de buena manera, su salida. Es justo ya de que en todo este tiempo este pueblo consiga la libertad, consiga la democracia, vaya a elecciones, la gente puede elegir sin presión, sin la mano negra de quienes hacen el juego político y manejan el asunto electoral a su antojo. Lo que pasó el domingo es más que una señal de lo que viene. Quiérase o no, y por más que hable Nicolás Maduro de que sus negociaciones con Biden van por buen camino, yo no lo creo. Porque tú puedes decir que te estás reuniendo, tú puedes decir que estás hablando, que tuviste una comunicación, pero de ahí a que se pueda comprobar, no es verdad. Más bien Nicolás Maduro debería de prepararse para salir del poder en Venezuela, organizar una pesadilla. El pueblo venezolano vive una pesadilla. Y cuando uno ve un presidente de la talla de Nicolás Maduro, uno se hace muchas preguntas. Debe de legislarse para que todo el mundo no llegue al poder. Debe de legislarse para que las personas puedan ser medibles en sus capacidades, en su vocación de servicio. Porque qué bonito cuando un presidente inteligentemente renuncia, o cuando un presidente de manera sabia, oportuna, se pone en comunicación con el pueblo, con la mayoría, organiza un plebiscito y le pregunta a ese pueblo si quiere que me vaya o si quiere que me quede, pero de una forma sincera, sin amañar los procesos. Venezuela merece el respaldo internacional, pero de una forma diferente a como se ha venido haciendo. No con un Juan Guaidó eligiéndose el mismo presidente y presentándose como la salvación de un país que lo que tiene que abocarse a unas elecciones abiertas, plurales, transparentes, pero sobre todo enmarcada en la paz, en la conciliación, en el reencuentro de un pueblo que lo que necesita es que la gente, que todos y todas los venezolanos y venezolanas se pongan de acuerdo y defiendan este gran problema que han tenido. Venezuela es uno de los países más apreciados
en Sudamérica y en América Latina y en muchas partes del mundo por su capacidad, por su don de gente. Y hoy en día Venezuela se encuentra sumida en un dilema permanente en donde no se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo único que ha pasado en Venezuela? Que no se ponen de acuerdo. Y el pueblo debe de abrirse en Venezuela y comenzar a profundizar las posibilidades de un cambio que no sea traumático. Es penoso cuando usted ve su país convertido en noticia permanentemente por la lucha de poder, por la tirantez, por la forma inadecuada en que se están haciendo las cosas, que no van a resultar y que no van a ser las mejores cosas que se puedan lograr. En América Latina no tenemos otro país que confronte la situación de este pueblo. Qué lamentable. Más de 15, 20 años Venezuela padeciendo situaciones, sinsabores, de la mano de personas que llegaron al poder y que no entienden el proceso de lo que es la democracia. Ojalá que el presidente de los Estados Unidos no negocie nada con Maduro y que simple y llanamente pida que vayan a un consenso, pidan que se haga un plebiscito, pero un plebiscito dirigido por otras personas de otros países, lamentablemente con injerencia, pero para poder hacer viable y creíble este proceso. Un país como Venezuela no puede hacer lujo de seguir sumido en la confrontación, en la lucha de poderes. Debe de haber una solución. Vamos a una pausa y luego retornamos con el tema de hoy, que es dedicado a lo que es el pueblo venezolano. Vamos a la otra parte, lo que padece el venezolano que sale. Por otro, que no hay forma de que se pongan de acuerdo. Nosotros vamos a tener la agonía de ver un pueblo que no se sabe en qué condiciones va a estar mañana. Saben de hoy, pero no de mañana. Y según yo he conversado con tantos venezolanos, la precariedad en Venezuela es notoria. Las dificultades para conseguir comida, las dificultades para tener acceso a la salud en medio de una pandemia que vive el mundo en Venezuela es mucho más desastroso, es mucho más incómodo conseguir posibilidades de vida. El pueblo venezolano es un pueblo hermano que a este país le ha servido por mucho tiempo. Han habido muy buenas relaciones. Nosotros tenemos una vinculación especial con el pueblo de Venezuela. Nuestro patricio vivió por mucho tiempo en Venezuela, fue acogido allí y sus últimos años de vida fueron en Venezuela. Nosotros como país, y esto es un llamado que hago al presidente Luis Abinader, para que se organicen encuentros de nuevo en nuestro país, para que en Venezuela haya una verdadera mejoría en lo que es la democracia. Que no se hagan encuentros como los hizo el PLD, porque el PLD organizó encuentros a favor de Venezuela que estaban más bien encaminados a darle protagonismo al presidente de la República y no lograron nada, porque para manejar diplomacia internacional hay que tener mucha experiencia y también saber respetar los puntos de vista y buscar el punto de vista común entre dos fuerzas para entonces poder hacer negociación. Y de las cosas que no se lograron con tantos encuentros para conseguir la democracia y la estabilidad en Venezuela, en nuestro país, no dieron ningún fruto, porque usted no puede parcializarse. Cuando usted hace propuestas internacionales con una visión, lo pidió. Los venezolanos tienen que trabajar su democracia, pero no divididos, sino todos unificando un solo criterio que ayude a este pueblo a salir del problema. Señores, cuando ustedes vayan a comprar, no se vayan a equivocar. Los mejores lugares para comprar, hay muchos negocios para comprar, pero en este caso, donde usted debe de comprar es en Delimarque Amelia, porque Delimarque Amelia está cerca de usted, con todos los productos que usted busca. Todo lo esencial para el hogar está en Delimarque Amelia. Ese minimarket tiene todo y está cerca de usted. Aquí en Los Minas, en el corazón de Los Minas Viejos, está Delimarque Amelia, con provisiones, con productos siempre frescos, con un buen servicio, con buenas atenciones. En la calle Horacio Ortiz, esquina Cadó, está Delimarque Amelia, porque ahí no hay que ir más lejos. ¿Por qué irse más lejos? Allí está todo. Y al lado del Delimarque Amelia está la Boutique El Bronx. La Boutique El Bronx con la ropa que usted necesita, los colores, la moda,
todo aconteciendo en su país, que cuándo van a poder volver a su casa sin estos problemas, que cuándo no van a tener que andar por todas partes del mundo buscando la tierra prometida cuando la tienen en Venezuela, un país que hace muchos años era una verdadera joya en Sudamérica, apreciado por todas sus producciones musicales, por sus novelas, por sus políticos, por sus literatos, por la gente que hace un país importante, interesante, agradable. Ese es el pueblo venezolano. A propósito de los venezolanos, debe el gobierno de Luis Abinader abocarse a crear las condiciones para que ellos puedan conseguir los papeles. Hay muchos venezolanos aquí en este país que están ilegales, que vinieron de paseo y se quedaron, que están buscándosela como pueden, pero no están debidamente documentados. Debe el gobierno, en su momento, cuando lo crea oportuno, viabilizar que todos los venezolanos, que todos los extranjeros, no importa de qué país sean, tengan documentación oportuna, porque no se puede tener ciudadanos de otros países en tu país caminando libremente sin ningún control migratorio. Los venezolanos han pedido esto en muchas ocasiones. El gobierno de Danilo Medina nunca organizó para ellos un evento similar al que se organizó para documentar a los haitianos que estaban ilegales en nuestro país. También los venezolanos tienen el mismo derecho. Nosotros apoyamos que se le dé esa oportunidad, porque de que hay venezolanos aquí, hay demasiados, y están en todos los espacios. Bueno, yo me acabo de enterar que una de las personas que está dentro de lo que es la producción de este programa y la parte del control máster también tiene sus raíces venezolanas. O sea que al poco tiempo habrá muchísimas familias dominicanas mezcladas con venezolanos, porque el ser humano se va a los lugares donde le favorezca más. Los seres humanos tienen esa condición que en su proceso de desplazarse llegan a los lugares y se posicionan allí, crean familias, crean vínculos y echan raíces y luego se quedan en esos países. Entonces, de una forma u otra, se enriquece la identidad de esas nuevas generaciones, pero se pueden perder algunos rasgos de la identidad propia del país que los acoge. Las migraciones deben de ser todas reguladas y yo que he conversado con ellos nos dicen siempre lo mismo, que le agrada el país y que solamente lo que buscan son oportunidades. Cuando en un país se le da la oportunidad a un migrante de tener sus papeles al día, de tener una cédula, de poder trabajar, estudiar, usted está siendo mejores personas. Eso es lo que se busca, que todos los migrantes, no importa el lugar del mundo, estén debidamente documentados. Y los que no están documentados tendrán que irse de nuevo a su país, porque no se puede tener personas ilegales. La legalidad de una persona es tan importante que va directamente a lo que son los registros, a las estadísticas del país. Hay control de cada persona que deambula, que está en tu país. Y los países necesitan saber cuántas personas tienen, porque todos los presupuestos de una nación se hacen en base al gasto público, a las inversiones que se van a hacer, en todo lo que tiene que ver con infraestructura, alimentación, educación, en fin, un sinnúmero de cosas. Y Venezuela no se escapa a esta realidad. Se le pide de nuevo a los Estados Unidos de Norteamérica que sus negociaciones con este país sean muy, muy, muy claras, muy definidas, y que lo único que hay que negociar en Venezuela son procesos electorales democráticos, creíbles y manejados desde una perspectiva de la observación internacional. Los observadores internacionales que participen, pero que participen en masa, para que se logre de una vez y por todas cambiar este gobierno, que más que un gobierno es una dictadura terrible, una dictadura que nos acoge a todos y que nos lleva a la vida. Me están haciendo señas aquí de que el tiempo se está agotando, pero este es uno de los programas que yo más he disfrutado, porque hablar de otras situaciones que se dan en otros países nos da la oportunidad de conocer otras